Recuerden por favor anotar nombre, apellido y cédula en el chat para llevar control de la asistencia. Voy a compartir pantalla. Esta máquina es fabulosa. La verdad que estoy muy contento con el cambio de computadora que me hicieron. La semana pasada me cambiaron la computadora. Eso también hizo que me retrasara un poco más en la entrega de notas porque estaba sin computadora pues, en la oficina. Pero wow, el, el cambio bueno, es notorio. Del cielo a la tierra. O del infierno a la tierra. Del infierno al cielo realmente. La máquina es espectacular. Bueno, mejor no la sigo alabando mucho porque cualquier cosa, y entonces todo bien y se cae el internet. Bien, vamos a ver este problema de integrales dobles. Recordando un poco los procedimientos para trabajar con ellos, bueno, tenemos esta integral. Aquí yo puse este grafiquito. Estos grafiquitos, ¿cómo los hacemos? Recuerden que los podemos hacer con Octave. ¿Ok? Tenemos una aplicación que nos permite graficar dos superficies, pero por supuesto hay que se grafica una y después la aplicación en Octave te pregunta, queda como que en suspenso esperando la respuesta del usuario si quiere graficar una segunda función. Si no vas a graficar una segunda función y mete un 0. Si vas a graficar una función más una segunda función, metes un 1. En este caso meten un 0 y listo. Y y se interrumpe la ejecución del programa. Bien. Finaliza, pues mejor dicho. Entonces, bueno, esto por supuesto estén pendientes porque probablemente en una pregunta relacionada con el uso del Octave en el parcial, normalmente siempre son las últimas preguntas, a lo mejor les voy a pedir no solo que resuelvan una integral doble, sino que también grafiquen nuevamente esa función. ¿Okay? O sea, para que repasen. Eso igual lo veremos con más detalle en la clase del jueves o del viernes. Que por cierto, esta semana toca presencial. No recuerdo ahorita, déjenme, ahorita que me Sí, fijo. profe. Hay clase presencial esta semana, ¿no? Pero son los martes, jueves y viernes, ¿no? Exacto. Voy a verificar de todas maneras por acá. El operativo. A ver, sí, Sí, el 31 jueves y viernes. sí, hoy estamos a 31. Estamos a 31, jueves y viernes. Bueno, debería dar clase presencial jueves y viernes. Sí, yo agradecería mucho que, por supuesto, los estudiantes del jueves, del grupo de los jueves, me confirmen, lo pueden hacer por chat privado, no tiene que ser por el chat de grupo, pero por favor, eso igual yo lo comunicaré por el grupal. Que me confirmen por el privado si van a asistir a la clase presencial, porque yo he notado que la, la inasistencia del grupo de los jueves es brutal. No solo las clases presenciales, que ya de por sí es un esfuerzo, un sacrificio que uno como profesor hace para trasladarse a un laboratorio y esperar y hacer todo eso, además con toda la cantidad de trabajo administrativo que tengo que llevar a cabo en mi oficina. Entonces, perder 2 horas esperando a que llegue algún estudiante que nunca llega, pues mejor que me lo digan de una vez por el WhatsApp, por el privado, pues porque yo entiendo que la presión social es bastante fuerte. De repente alguien llega y dice, no, profe, sí, yo voy a ir. Y entonces los compañeros malintencionados después se la agarran con el que, ay, muchacho, jalamecate o no sé qué cosa. Yo sé, porque yo también fui estudiante en mi momento. Y es así. Entonces, por favor, los que son del grupo de los jueves, por favor, confirmen para ver si de verdad le dedico el tiempo. Si no, bueno, igual también los del viernes, aunque con los del viernes yo realmente no he tenido problemas, son como un poco más cumplidos con las clases presenciales. Por lo menos, al menos me van 2 personas, 2, 3. A veces llegan a ver más. Entonces, bueno, vale la pena, pues vale la pena y así doy la clase con más gusto. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, por favor, yo haré este comunicado por el grupo de WhatsApp para los que no estén aquí presentes ahorita. Bueno, nada, entonces la clase del jueves va a ser presencial y la del viernes también. Pero por favor confirmen, si no, si de verdad nadie va a ir el jueves, mejor entonces para yo dedicar el tiempo a otras actividades que tengo urgentes por atender. Bien,
Entonces, confirmado esto, bueno, ya saben, el jueves va a haber presencial. Ajá, y esa clase presencial yo aprovecharé de repasar estos algoritmos y con unos problemas tipo, ¿ok? Para refrescar un poco la aplicación de esto. Bueno, tenemos esta curva, nos piden esta superficie, mejor dicho. Entonces nos piden resolver el volumen que está justo debajo de la superficie y restringido por estas regiones constantes, pues, o por estos valores. Es decir, la integral que va de 0 a 1 en y de 0 a 1 también en x de esta superficie que tenemos acá. Seno de x por y cuadrado más exponencial de y más x cuadrado. ¿Bien? Se nos solicitan emplear el método de Simpson un tercio con 4 intervalos según el eje X. Hay que estar muy atentos con este tipo de información. Aquí en el eje X, toda la integración que se haga con respecto al eje X, que en este caso sería la primera integral, la que está por acá, hay que aplicar el método de Simpson un tercio. Eso es una fórmula. Y con respecto al otro eje, el de Simpson 3 octavos. Pero fíjense que inclusive nos piden trabajar con números de intervalos distintos. En el eje Y trabajaremos con 3 intervalos, mientras que con el eje X vamos a trabajar con 4 intervalos. ¿Eso qué significa? Como son diferentes los números de intervalos, tenemos que calcular diferentes valores de H, un H sub X y un H sub Y. ¿Okay? Entonces, bueno, primer paso es justamente calcular esos anchos de intervalo. El ancho de intervalo en H sub X lo calculamos con los límites de integración de la primera integral, la integral interna, la que es con respecto a X. Ojo porque, bueno, aquí en el ejercicio está facilito, porque fíjense que los límites de integración son iguales, pero yo les puedo poner límites de integración distintos. Por ejemplo, en vez de haber sido de 0 a 1 en X, pudo haber sido de 0 a 3. Y si alguno confunde los límites de integración, pues por supuesto el ejercicio le va a salir mal. Tienen que tener mucho cuidado porque esa es una oportunidad para equivocarse, confundir los límites de integración. ¿Ok? Entonces, bueno, en este caso son iguales. Chévere, la cosa es bonita. Se divide entre 4, ¿por qué? Porque estamos trabajando con 4 intervalos. Entonces, 1 menos 0 entre 4, 0,25. Y el ancho de intervalo de integración en Y, bueno, es también 1 menos 0, pero es porque coincidencialmente el intervalo de integración en Y es también de 0 a 1, pero se divide entre 3 porque vamos a trabajar con 3 intervalos. Bien, recuerden que los números de intervalos que se aplican en Simpson un tercio y en Simpson 3 octavos siguen unos criterios muy particulares. En el caso de Simpson un tercio se tiene que trabajar con números pares. Y eso es porque depende del tipo de interpolación polinómica en el cual se está haciendo para poder hacer la aproximación a las integrales. En Simpson un tercio depende de la interpolación polinómica de grado 2, es decir, hacer aproximaciones a parábolas. Entonces, por supuesto, por cada parábola son 2 intervalos. Bien, ¿por qué? Porque son 2 intervalos, porque se utilizan 3 puntos, y con 3 puntos, por interpolación polinómica, se construye siempre una parábola. Una parábola o un polinomio interpolante de grado 2. Y si se hace aproximaciones a más polinomios interpolantes, es porque esos polinomios son consecutivos, uno viene seguido de otro. No es que se superpone, no es que se superpone, sino que viene uno, después viene otro, después viene otro. Y todos esos están todos encadenados, van en cadena dentro del intervalo de integración. Pero por supuesto, como van en cadena, los intervalos se subdividen de 2 en 2. Entonces el número de subintervalos resultantes siempre es par. Distinto es cuando se trabaja con Simpson 3 octavos. Simpson 3 octavos es la aproximación al área debajo de un polinomio cúbico. Y por supuesto, para construir un polinomio cúbico se toman 4 puntos. Y al tomar 4 puntos, entre esos 4 puntos hay 3 intervalos. Bien. Y si son varios polinomios cúbicos sucesivos dentro del intervalo de integración, entonces se forman un número tal de subintervalos que siempre va a ser múltiplo de 3. Es decir, va a haber 3, 6, 9, 12, etc. O estos detalles es importante que lo sepan para evitar confusiones o malentendidos con el uso. Si usan un número de intervalos que no sea múltiplo de 3 en Simpson 3 octavos, pues entonces van a cometer un garrafal error de concepto. Si usan un número que no sea par en Simpson un tercio, entonces también cometen un grave error de concepto y por supuesto yo voy quitando puntos. Y eso por supuesto es importante al momento de trabajar
por ejemplo, con los métodos de integración numérica en la computadora. Mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bien, entonces, bueno, ya, ese repaso considero que es importante hacerlo porque esta teoría es clave. Ok, bueno, ya tenemos el número de intervalos. El siguiente paso es construir una tabla de valores. Ok, pero una tabla de valores en la cual vamos a colocar en cada celda los valores en Z. Pero el primer paso para construir esta tabla tiene que tener esta forma. Es decir, ponemos en X, colocamos los valores de X, desde el X inicial hasta el X final, el extremo izquierdo del intervalo de integración en X y el extremo derecho de ese mismo intervalo. Y los valores intermedios vienen siendo justamente los que ocurren de deducir a partir del H en X. Fíjense que si arrancamos en 0, entonces el siguiente valor es 0 más H, el siguiente valor es 0 más 2H y el siguiente valor es 0 más 3H. De manera que el último valor coincide con 0 más 4H. ¿Ok? Esa es básicamente la forma de deducir estos valores. Un procedimiento similar aplica en Y. Vamos a colocar entonces los valores de Y acá, que van a ser, el primer valor es 0, el siguiente valor es 0 más H, pero ¿cuál H? El H en Y, que es 0,333333, un tercio, pues, pocas palabras. Aquí, bueno, yo aconsejo que redondeen hasta la cuarta cifra decimal. ¿Ok? Cuarta, quinta, no importa. Mientras más decimales, mejor. ¿Cuándo? ¿Por qué? Porque cuando tenemos que trabajar con cálculos intermedios, que no es lo mismo que el cálculo, el resultado final del problema, que es el que van a colocar en módulo 7, cuando trabajen con resultados intermedios, usen el mayor número de decimales posible para evitar tener problemas de errores de redondeo. Pues los redondeos inducen errores. ¿Por qué? Porque hay una porción de decimales que se dejan de contemplar y esa porción de decimales afectan al resultado final. Se va acumulando un error. Entonces tengan cuidado con eso. Bueno, entonces aquí colocamos, esto sería 0, 0 más h que es 0,33, 0 más 2h que es 0,66667, 0 más 3h que sería 1 directamente. Una vez construido la plantilla de nuestra tabla, bueno, se procede entonces a calcular. Esta celda, por supuesto, sería el resultado de evaluar eh, la superficie, la ecuación de la superficie, esta superficie que tenemos aquí, evaluarla en x igual 0 y y igual 0, ¿verdad? Aquí sería evaluar la superficie en x igual 0 y y igual 1/3. Aquí en x igual 0 y y igual 2/3. Y aquí x igual 0 y y igual 1, que son justamente estos valores que tienen acá. La siguiente fila, bueno, es simplemente agarrar y evaluar la superficie en x igual 0,25 y y igual 0, luego en y igual 1/3, luego en y igual 2/3 y después y igual 1. Y así sucesivamente. ¿Por qué hacemos esto? Porque necesitamos tener todos estos datos para poder aplicar después las fórmulas de Simpson. ¿Bien? Ahora se procede a calcular las integrales numéricas según el eje X, que son 4 los valores de Y. ¿Ok? Como vamos a resolver primero la integral con respecto a X, que es la más interna, ¿correcto? Entonces vamos entonces a dejar constantes las Y. ¿Ok? Las Y las vamos a dejar constantes. ¿Ok? Y vamos a ir variando los valores de X. ¿Ok? Entonces fíjense, para Y igual 0, integramos entonces con respecto a X. ¿Ok? Entonces, bueno, simplemente procedemos a evaluar, aplicar la función o la fórmula, mejor dicho, de Simpson 1/3, que sería 1/3 de H, que sería 0,25 entre 3. Y aplicamos directamente la fórmula de Simpson 1/3. Pero usando cuáles valores de la función. Aquellos valores de la función donde Y es igual a 0. Es decir, esta columna. ¿Bien? A ver si puedo utilizar aquí grafiquitos. Entonces se trabaja es con esto. Fíjense que aquí estamos dejando constante la Y vamos variando las X, que es lo que se ve aquí resaltado o destacado en azul. ¿Ok? Eso nos da como resultado una primera subintegral, pues una integral sub 0,
pero es cuando y vale 0. Luego procedemos entonces a hacer la siguiente integral. La siguiente integral es ahora con y igual 1/3, que es la que tenemos acá. Ahora ponemos como constante la y. Y volvemos a aplicar la fórmula de Simpson 1/3. Fíjense que es 1/3 de h. Y las funciones que estamos utilizando acá son los valores de la función, pero evaluadas en y igual 0, variando por supuesto las x. Entonces son estos los resultados que tenemos aquí. Fíjense que esta que está aquí es esta expresión que tenemos, es este número que está acá. Esta f corresponde a esta f. Esta f que está aquí corresponde a esta f que tenemos en esta tabla. Esta f corresponde a esta celda y esta corresponde a esta. ¿Lo ven? Resolvemos y nos da entonces esta integral. ¿Ok? Seguimos evaluando. Cuando y es igual entonces a, supongamos, cuando ahora y vale 2/3 o 0,6667, entonces estamos en esta columna. ¿Bien? Al estar nosotros en esta columna, bueno, simplemente empezamos a aplicar nuevamente la fórmula de Simpson 1/3. Entonces, esta celda que está aquí, o mejor dicho, esta F que está aquí, corresponde a esta. La siguiente, a esta que está acá. La siguiente, a esta celda. La siguiente, a esta celda. Y la siguiente, a esta última celda que está aquí. ¿No? Simplemente voy a aplicar Simpson 1/3 en la superficie, pero manteniendo constante la y en 2/3 y variando las x. Y nos da entonces esta siguiente integral. La última, bueno, obviamente sería entonces con la última columna. La última columna para y igual a 1. Y igual a 1, y igual a 1. Y bueno, esta f corresponde entonces a esta celda. Esta f corresponde a esta celda. Esta f corresponde a esta celda. Y así sucesivamente. ¿Bien? Fíjense que ya en el paso 4, hemos utilizado ya todos los valores de la superficie, todos. Lo que pasa es que lo hacemos haciendo un paneo por y. Fijamos un valor de y y entonces integramos con respecto a x. Fijamos el siguiente valor de y e integramos nuevamente con respecto a x. Y así sucesivamente hasta alcanzar el último y. ¿Okay? Luego, ¿qué hacemos? El último paso, el siguiente paso, entonces es volver a integrar, pero ahora con respecto al eje de las y. Como es con respecto al eje de las y, tenemos que utilizar ahora el método de Simpson 3/8. 3/8 que va a multiplicar al h. Aquí mucho cuidado porque aquí tienen oportunidad de volverse a equivocar. Hay gente que de repente en vez de colocar el h de la y, pone otra vez el h de la x. Que eso es distinto. ¿Okay? Son dos h distintas. Entonces mucho cuidado con confundir la h. Ahora es con el h con respecto a y. Y ahora aplican la función de Simpson 3/8. ¿Ok? Pero entonces, ¿qué van a colocar aquí? No van a colocar otra vez las funciones. No. Van a utilizar las integrales que obtuvieron en el paso anterior. I sub 0, I sub 1, I sub 2 e I sub 3. Es importante que el número de integrales coincida con el número de fórmulas. Eso siempre se va a cumplir. ¿Ok? Con el número de integrales calculadas tiene que coincidir con el número de integrales que va a solicitar la fórmula. Si eso no coincide es porque tiene algún error de concepto o porque se le olvidó calcular alguna integral o porque está usando la fórmula incorrecta o no la está planteando correctamente. ¿Ok? Entonces tiene que estar muy pendiente de eso. Resolver una integral múltiple implica tener completo dominio de los métodos de integración simple, de los métodos de integración de Simpson 1/3 y 3/8 y del método de trapecio. Tienen que estar muy claros de cómo trabajar acá. Es muy fácil equivocarse. Cuando ustedes sustituyen esto acá, bueno, simplemente les da el resultado. Ok, ya con ejecutar este cálculo ya tienen la respuesta correcta. Mi consejo es que esta misma integral que está aquí la resuelvan, ok, utilizando la fórmula, el algoritmo programado en Octave, que debe estar montado en módulo 7.
Descárguenlo, ejecútenlo en Octave para que así vayan practicando. Y de una vez obtengan ese mismo gráfico que yo les puse aquí, para que así practiquen, así pongan en práctica lo que está aquí. ¿Ok? Si no hay dudas con respecto a este desarrollo, vamos a ver entonces el siguiente problema. Déjenme ver cuánto tiempo me queda acá hace rato me salió la alerta de que se iba a acabar la clase, de que se iba a acabar la sesión. Quedan menos de 4 minutos. Bueno, puedo por lo menos ir mostrando el enunciado del problema. A ver, Humberto Pimentel, profe, si soy del grupo de los jueves, ¿puedo ir a la clase del viernes? Héctor Alonso. Sí, no, no hay problema, Héctor. Puedes asistir a la clase del viernes. No tengo ningún inconveniente con eso. Profe, tengo una duda. Los valores de la tabla, ¿cómo se consiguen? Ajá, los valores de la tabla se consiguen usando la función. ¿Ok? La función, no la integral, porque la integral la estamos haciendo de forma numérica. Usted va a agarrar la función que se está integrando, el integrando, pues, y lo va a utilizar aquí. ¿Ok? Pues ¿por qué? Porque justamente esos son los datos que pide Simpson. Cuando uno revisa las fórmulas de Simpson 1/3 y 3/8, las fórmulas dependen de qué? De los valores de la función. Cuando trabajamos en una variable, pues bueno, es simplemente las f de esa variable. ¿Bien? Pero cuando es una superficie, una integral múltiple asociada a una superficie, pues entonces son las f's de la superficie que se va a integrar. ¿Ok? Usted agarra la fórmula de la superficie, sustituye en X y en Y entonces según usted va sustituyendo en X y en Y, obtiene los valores de la superficie, de la Z, pues eso es una Z, son valores de Z. ¿Está claro? Correcto. Bueno, vamos entonces a ver un problema de ecuaciones diferenciales. Yo estuve un poquito falto de creatividad, entonces volví a utilizar la misma fórmula de la misma función, la misma superficie de la integral. Y entonces ahora vamos a asumir que es una razón de cambio. Supongamos que es una ecuación de una razón de cambio, una razón de cambio que de repente la y es imposible de despejarla. Eso, por supuesto, si fuese un problema de ecuaciones diferenciales que se ven en cálculo 4, pues sería un gran dolor de cabeza porque hay que buscar algún método para poder resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Entonces, entonces, tenemos entonces ahora el caso en el que esta función viene siendo la razón de cambio, ¿ok? De una antiderivada que no conocemos y que tampoco es propósito de este método conocer. O sea, simplemente nos conformamos con conocer su función de razón de cambio. Bien, antiderivada. Se sabe que la condición de borde viene siendo que, o condición inicial, viene siendo que cuando x es igual a 0, y alcanza el valor 0.15. En base a esta información nos piden calcular el valor de y en la primitiva o en la antiderivada cuando x vale 0.3. Fíjense que el valor inicial de x es 0, el valor final es 0.3. El valor inicial de y es 0.15, el valor desconocido de y, ¿okay? Es el que corresponde a x igual a 0. Nos piden utilizar el método de Euler mejorado, o también conocido como el método predictor corrector, o también conocido como Runge-Kutta de orden 2, usando 4 intervalos. Aporte su resultado con 3 decimales. 3 decimales o 4 decimales, no recuerdo ahorita en cuántos decimales lo dejé. Bueno, ahorita ajustamos. Aporte su resultado. Listo. En 3 decimales.
El primer paso, igual que con los métodos de integración numérica, se tiene que calcular el valor de h. Acabo de ver que me queda menos de un minuto. Vamos a dejar la resolución para la siguiente sesión. Ok, voy a salirme de acá, voy a finalizar y nos vemos en la siguiente sesión. Ok, no se vayan entonces. Nos vemos ahorita.